Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca del patrón de diseño estructural, que sería el proxy. Este grupo está conformado por mi persona, Giancarlo Martínez, junto a mi compañero Dani Martínez. Para la siguiente exposición hemos preparado el siguiente índice, que les vamos a poner a consideración a continuación, donde vamos a recalcar los siguientes puntos, que sería 1, el propósito; 2, definición, donde se abarcarán los tipos; 3, la estructura del patrón de diseño; 4, los pros y contras; 5, el problema; 6, la solución; y finalmente, como punto número 7, tenemos la implementación, pero que sería en sí el código. Primero vamos a hablar acerca del propósito que tenemos de nuestro patrón de diseño, en este caso el patrón de diseño proxy. Básicamente es un patrón de diseño estructural que permite proporcionar un sustituto o marcador de posición para otro objeto. Un proxy controla el acceso al objeto original y permitiéndote hacer algo antes o después de que la solicitud llegue al objeto original. Entonces, como se puede observar en pantalla, el proxy en sí está haciendo la función, como están observando, como se muestra aquí, digámoslo así, $1. En este caso, en este ejemplo que se está observando en pantalla, básicamente este aquí se denomina proxy y va a ser el intermediario para que todos estos elementos que están en la parte que está a su alrededor puedan ingresar directamente a lo que sería el objeto. Entonces, básicamente está haciendo una sustitución al objeto original, permitiendo hacer como puente entre uno u otro elemento. Es lo que sería el propósito general de lo que es el patrón de diseño proxy. A continuación tenemos lo que sería más a fondo una definición más clara de lo que es el patrón de diseño proxy, donde tenemos básicamente que es un patrón de diseño que centra su atención en la mediación entre un objeto y otro, como lo observamos anteriormente en el ejemplo. ¿Por qué se dice mediación? Porque este patrón nos va a permitir realizar ciertas acciones, digámoslo así, antes y después de realizar la acción que fue deseada por el usuario. Básicamente, ¿por qué se caracteriza este proxy? Se caracteriza porque el cliente ignora totalmente que una mediación se esté llevando a cabo debido a que el cliente recibe un objeto idéntico, digámoslo así como una copia del original, en estructura al esperado y no es consciente de la implementación. Claro está que una vez que el usuario hace uso de, de este elemento, básicamente el usuario no es consciente de que existe esta implementación detrás de lo que sería el objeto como tal. Entonces esta parte la ven las personas que estamos encargados del diseño o programadores, etcétera. Entonces, obviamente tras la interfaz que se está ejecutando va a estar este tipo de implementación, pero implícitamente el cliente no la va a ver. Entonces, de esta manera el cliente va a interactuar con el proxy sin saberlo. Básicamente, como se está observando en esta imagen, el proxy, básicamente el que estamos observando aquí, este proxy se camufla como objeto de la base de datos, ¿no? Entonces, de esta manera puede gestar la inicialización, digámoslo, diferida y el caché de resultados sin que el cliente, como estamos observando aquí, sin que el cliente o el objeto real de la base de datos lo sepan. Entonces, de esta manera es lo que estamos aclarando este término de mediación que se utiliza dentro de este patrón. Entonces, el proxy se caracteriza por cumplir esta función.
También vamos a aclarar los diferentes tipos y básicamente dirigidos a lo que sería la aplicabilidad que tienen este tipo de patrón de diseño. Entonces, hay decenas de formas de utilizar este patrón. En este caso hemos rescatado los más populares que les vamos a demostrar a continuación. Como por ejemplo ustedes están observando, tenemos lo que sería el proxy virtual, que básicamente estamos haciendo referencia al proxy virtual cuando tenemos un objeto de servicio, digámoslo así, muy pesado, que utiliza muchos recursos dentro del sistema, ya que básicamente siempre se encuentran funcionando, aunque solo se lo necesite de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, se puede decir que aquí en el lugar de crear el objeto, cuando se lanza una aplicación, se puede retrasar la inicialización de este objeto a un momento en el que sea realmente necesario. Entonces, de esta manera se cumple lo que es el proxy virtual o también conocido como inicialización diferida. También tenemos el proxy de protección. También se traduce como control de acceso, que básicamente es cuando se quiere que únicamente clientes específicos sean capaces de utilizar el objeto de servicio. Por ejemplo, cuando los objetos son partes fundamentales del sistema operativo y los clientes son varias aplicaciones lanzadas, incluyendo partes maliciosas, entonces básicamente este proxy va a cumplir ciertos criterios que va a permitir solo acceder a personas, digámoslo así, que estén permitidas o que tengan la parte fundamental del acceso dentro del objeto en sí. Entonces el proxy, básicamente como su nombre lo dice de protección, solo va a dar ciertos privilegios a clientes específicos, tomando en cuenta el ejemplo. También tenemos el proxy remoto, que básicamente también se denomina ejecución local de un servicio remoto, que es cuando el objeto de servicio se ubica básicamente en un servidor remoto. En este caso, el proxy solo va a pasar la solicitud del cliente por la red y se van a gestionar todos los detalles desagradables de trabajar con la red. También tenemos lo que sería el proxy de registro, que cumple las solicitudes de registro. Entonces es cuando se quiere mantener un historial de solicitudes al objeto de servicio. Básicamente aquí el proxy puede registrar cada solicitud antes de pasarla al servicio en sí, lo que sería el objeto original. También tenemos lo que sería el proxy de caché, que traduciéndolo de esta manera también hace referencia a los resultados de solicitudes en caché, que básicamente es cuando se necesita dar en un caché resultados de solicitudes de clientes y de esta manera gestionar el ciclo de vida de ese caché. Entonces, especialmente si los resultados que se obtienen dentro de este proxy son demasiados. Entonces, el proxy puede implementar el caché para solicitudes recurrentes que siempre dan los mismos resultados. Entonces, dentro del mismo podemos utilizar varios parámetros de solicitudes como las diferentes claves de caché. También tenemos lo que sería la referencia inteligente, que básicamente es cuando se debe ser capaz de desechar un objeto pesado una vez que no haya clientes que lo utilicen. Básicamente en esta parte me refiero que el proxy puede rastrear los clientes que tuvieron una referencia del objeto, ya sea de servicio o de resultados. Entonces, de vez en cuando, el proxy puede recorrer los clientes y comprobar si siguen activos. Si la lista de clientes se vacía, el proxy puede desechar el objeto de servicio y de esta manera liberar los diferentes recursos subyacentes que tenemos dentro del sistema. Entonces también el proxy puede rastrear si el cliente ha modificado el objeto de servicio y después los objetos sin cambios pueden ser reutilizados por otros clientes. De esta manera es como se cumplen los diferentes tipos de aplicación del patrón de diseño proxy.
También dentro de nuestra exposición vamos a observar lo que sería la parte de la estructura. Entonces, Dani, no sé si puedes poner el cursor por encima de los deditos que están pulsando cada parte. Ya, como se observa aquí, primero tenemos el cliente. Básicamente el cliente debe funcionar con servicios y proxies a través de la misma interfaz. De este modo se puede pasar a un proxy, a cualquier código que básicamente va a esperar nuestro objeto de servicio. Lo que sería dentro de la estructura se contempla el cliente. También contamos con la siguiente parte, que es la interfaz de servicio, que básicamente es donde se declara la interfaz del servicio. Entonces, el proxy debe seguir esta interfaz para poder camuflarse como objeto del servicio. También tenemos lo que sería, también lo que sería la clase proxy, que básicamente, como ustedes están observando, tiene un campo de que apunta a un objeto de servicio. Cuando esto es cuando el proxy finaliza su procesamiento. En este caso, por ejemplo, como podemos observar dentro de la clase, se pueden ver diferentes maneras o diferentes acciones, digámoslo así, que tenemos que sería la inicialización diferida. También se pueden ver diferentes operaciones que hacen referencia a lo que sería el servicio como tal. Entonces, básicamente aquí se va a pasar la solicitud al objeto de servicio y normalmente los proxies que gestionan el ciclo de vida completo de sus objetos son aquellos que gestionan el ciclo de vida completo de los objetos de servicio. Entonces, esta es otra parte de lo que formaría parte de la estructura y finalmente tenemos la siguiente parte que forma o que se la denomina servicio, que básicamente es una clase que va a proporcionar una lógica de negocio útil en sí dentro de lo que sería el proxy, el interfaz que está operando dentro de esta estructura. A continuación vamos a tener los pros y contras que vamos a observar de nuestro diseño de patrón estructural. Entonces, como estamos observando, tenemos los siguientes pros, que uno sería que puede controlar el objeto de servicio sin que los clientes lo sepan. Dos, puede gestionar el ciclo de vida del objeto de servicio cuando a los clientes básicamente no les importe. También que el proxy funciona incluso si el objeto de servicio no está listo o no está disponible. Y también que el principio, también se cumple dentro del proxy lo que sería el principio de abierto cerrado, que básicamente puede introducir nuevos proxies sin cambiar el servicio o los clientes. En la parte de los contras tenemos primero que el código puede complicarse ya que se debe introducir gran cantidad de clases nuevas. Esto lo vamos a observar más adelante ya que hemos implementado el código, pero dentro de este patrón tendríamos este pro, ya que, perdón, tendríamos este contra, ya que básicamente se deben incluir varias clases nuevas para poder mantener lo que sería el tema de los proxies como tal, hablando de implementación de código. Y otra contra sería que la respuesta del servicio puede llegar a retrasarse, puede ser demasiado lento. A continuación doy paso a mi compañero Dani, que les va a exponer lo que sería la solución y el problema como tal. Sí, bueno, les voy a presentar el siguiente problema en el que hemos planteado un sistema bancario en donde se quieren realizar operaciones sobre una cuenta en sí que tiene un monte X. Las tres operaciones que se establecen son las de retirar, depositar dinero y demostrar el saldo de de la cuenta en sí. Y bueno, en este caso tenemos la consideración de que la operación directa sobre la clase cuenta puede llegar a ser costosa. Supongamos una concurrencia continua, por ejemplo, o sistemas que operen en paralelo. Entonces, ese podría ser un caso en el que resulte costoso. Y por ende, se recomienda que se use un intermediario para poder acceder a las operaciones del objeto en sí, que en este caso vendría a ser la cuenta. Utilizando precisamente este proxy,
el patrón proxy, podemos establecer lo que son los siguientes elementos, donde podemos identificar precisamente lo que estaba hablando anteriormente el compañero. En este caso tenemos aquí el modelo en sí de la cuenta, que para establecerlo de una manera más semántica decimos que el cliente tiene su cuenta o sus cuentas. Aquí no definimos una cardinalidad específica, sino que lo definimos de manera general para establecer la conexión. Pero digamos, el cliente en sí es el que va a acceder a las operaciones de la cuenta, que tiene la relación con ella. Entonces, en este caso, el cliente tiene una relación directa con la interfaz. Decimos que usa una interfaz para conectarse a lo que es la cuenta en sí. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente, por ejemplo, ¿verdad? Una interfaz que también podría registrarse como una clase abstracta, dependiendo de cómo se quiere implementar. Pero bueno, en este caso utilizamos una interface cuenta, donde definimos los métodos abstractos para realizar las operaciones sobre la cuenta. En este caso, retirar dinero, depositar dinero, o mostrar el saldo. En este caso, van a recibir todos una cuenta específica, y en el caso de las operaciones que modificarán los montos, recibe un monto también, ¿no? Entonces, se puede observar en este caso que tenemos una doble implementación en sí de esta interfaz. Uno por lo que es la clase proxy, que permitirá el acceso a la cuenta real, y otra que es precisamente la cuenta real, en donde se van a realizar las operaciones en sí. Y también, como se puede observar, en este caso, por ejemplo, tenemos las dos implementaciones que se van a realizar dentro en este caso, de las dos clases. Es decir, cada clase, la cuenta proxy y la cuenta real, realiza su propia implementación de las funciones en sí. Se puede observar esta relación también intermedia, que en otros casos se puede interpretar como una agregación de este lado, aunque dependerá de la forma en que se diagrame, pero básicamente se dice que la cuenta proxy será el intermediario para realizar las operaciones en sí dentro de la cuenta real. Bien. En este caso, quisiera pasar a interpretar cómo se vería dentro de un código, porque es la manera más sencilla de explicar por qué tenemos por así decirlo, dos clases que tienen dos métodos, ¿no? ¿De qué serviría tener dos clases que hacen lo mismo? Pero al final, así decimos, es un intermediario y no va a ser lo mismo. Bien. En primer lugar, tenemos lo que es el modelo de la cuenta. En este caso, establecimos un modelo en donde se registra un objeto, una clase de tipo cuenta, que se va a terminar usando como un objeto para las operaciones en sí, con los respectivos elementos o las respectivas variables que definen dentro de ese objeto. El ID, el usuario, el saldo inicial. Líneas como el private, bueno, aquí en el código no aparece, pero tienen los respectivos getter y setter, y el respectivo constructor que considera los elementos necesariamente necesarios para crear una cuenta. Como seguido tenemos lo que es el, la interfaz cuenta, que precisamente aquí lo que hacemos es analizar los tres métodos específicos definidos dentro de la clase anteriormente presentada, ¿ya? Luego, las dos clases que van a implementar los códigos, que esto es lo fundamental, para así decirlo, ¿no? Del método proxy, que tenemos la interfaz que define los métodos abstractos para realizar las operaciones, y dos elementos, que uno será de acceso y el otro será este precisamente, que es el elemento, la clase cuenta real, que la cuenta real realiza las operaciones en sí, ¿no? Por ejemplo, para retirar dinero, lo que hace es quitarle el monto que se retira del saldo que tiene la cuenta. Entonces realiza la respectiva operación y muestra el valor actual. Luego, para depositar dinero, en cambio, hace lo contrario, aumenta el monto que se haya ingresado y muestra el nuevo saldo que se vaya a presentar. Y en cambio, para mostrar el saldo, lo que hace es mostrar el saldo. Precisamente solo muestra el saldo. Entonces, no serían las operaciones dentro de la cuenta real en sí. Entonces, ¿cuál sería la función del proxy en sí? Pues el proxy va a tener una implementación, en este caso va a tener primero una referencia a lo que es la cuenta real en sí. Es decir, como se necesita que se opere sobre la cuenta en sí, el proxy va a tener su respectiva referencia hacia la cuenta real. Y lo que vamos a hacer, por así decirlo, dentro de los métodos definidos aquí, tendría que ser como una validación. En primer lugar, una comprobación de que exista la cuenta, de que exista el objeto correspondiente a la cuenta real. En caso de que no exista, lo crea, y en caso de que exista, pues realiza directamente la operación. Pero lo que vamos a hacer aquí es
delegar la operación al objeto del tipo cuenta real para que realice la respectiva operación. Entonces, digamos como que sería un doble paso para realizar la operación, pero se asegura que en este caso el objeto cliente no va a tener acceso directo sobre las operaciones de la cuenta real, sino que va a realizar sus operaciones directamente con el proxy, y el proxy en sí es el que va a delegar la operación sobre la cuenta real. De igual manera, para depositar dinero hace lo mismo, verifica el estado de un objeto de cuenta real y realiza la respectiva operación ya definida previamente en la clase de cuenta real. Y para mostrar el saldo igual, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso podemos observar lo que vendría a ser el cliente en sí, en este caso definido como el main dentro del código de Java. El patrón cuenta proxy o cliente, por así decirlo, es el que va a realizar las operaciones. Se puede observar que el cliente va a tener sus respectivas referencias hacia la cuenta, ¿no? Porque decíamos que el cliente tiene su cuenta. Para no hacernos mucho problema con el código, definimos aquí una cuenta con los siguientes datos, ¿no? Con el ID 001, marco, con $20 de saldo inicial. Y establecemos aquí en el cliente la referencia directa hacia la interfaz, como se puede observar en esta parte, la referencia directa hacia la interfaz. Sin embargo, como la interfaz vendría a ser un objeto abstracto en sí y no se puede instanciar, lo que se hace es instanciar con un tipo de dato cuenta proxy. Es decir, no estamos creando una interfaz en sí, sino que estamos creando un proxy de la cuenta, que vendría a definirse de manera general como una interfaz, pero directamente la relación sería con cuenta proxy. Y de igual manera, por ejemplo, aquí tenemos otra manera de interpretar que de igual manera funciona, ¿no? Definimos una cuenta proxy en sí, que será el nuevo cuenta proxy, ¿ya? Y entonces el proxy, vemos que el cliente tiene la relación directa con el proxy. Entonces va a realizar sus respectivas operaciones con este elemento y los valores de la cuenta se van a ver alterados directamente por las operaciones del proxy, que vendrá a dar el acceso directo hacia el objeto real en sí. Y bueno, para hacerlo más indicativo, digamos que básicamente esa relación que se establece tiene la referencia aquí. Precisamente quería mostrar esta última parte. El cliente mantiene su referencia hacia una interfaz, que es lo que se define dentro de este gráfico, de este diagrama en sí. Sin embargo, esta interfaz vendría a ser una cuenta proxy. Es por eso que de igual manera, si definimos como cuenta proxy, y de igual manera funciona. Entonces, digamos que explícitamente se establece una relación así, pero implícitamente la relación de uso vendría a estar definida entre el cliente y el proxy. Es decir, el cliente se comunica con el proxy y el proxy va a delegar en sí la operación a la cuenta real. Eso como una nota adicional. Y precisamente para comprobar esto que les acabo de decir, aquí tenemos la operación para ejecutarla. Y al realizar los cálculos, precisamente analizamos, tenemos un saldo inicial de 20, depositamos 80 y nos sale el saldo de 100, retiramos 10, nos quedan 90 y al final mostramos el saldo final, que serían los $90 en sí. Como se puede observar, sí teníamos la otra implementación precisamente que le estaba mencionando acerca del cuenta proxy directamente establecido. Y como lo podemos observar, se realizan las mismas operaciones y se obtiene el valor correspondiente. Y de igual manera también había una tercera implementación en el caso, por ejemplo, de que se establece una cuenta, directamente una referencia sobre la interfaz dentro de la cuenta proxy. Y en este caso, si tenemos una cuenta real, ya no establecemos una relación con la cuenta real, sino directamente con una interfaz que va a recibir un tipo de cuenta real, que vendría a ser básicamente el mismo, pero definido como cuenta real. En este caso tendríamos la ventaja de que podríamos establecer que directamente al definir una interacción con el proxy, podríamos pasar una cuenta así. Así, en este caso, si lo corremos, podemos obtener los mismos valores que 20, 100, 90, 90, pero podríamos pasar diferentes tipos de cuentas en esta implementación, de tal manera que si tenemos una cuenta, por así decirlo, normal, una cuenta premium, una cuenta junior, podríamos pasarla directamente con diferentes modelos dentro de la implementación en sí. Esa sería otra reinterpretación de este modelo. Y bueno, eso sería todo por el patrón del modelo proxy. Y muchas gracias por su atención.